Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Soy la pastora Gabriela Astudillo y es un gusto para mí empezar la primera semana del año estudiando juntos la palabra de Dios. Qué bendición tan grande tenemos usted y yo de empezar este nuevo año y esta nueva oportunidad que Dios nos regala descubriendo las enseñanzas que Él tiene para nuestra vida. Así que les invito a que dispongamos nuestro corazón, a que dispongamos nuestra mente y todo nuestro ser a recibir aquello que Él ya ha preparado para nosotros. Tenga su Biblia en la mano, un cuaderno de apuntes y empecemos este año como Dios manda, con un corazón dispuesto a recibir su voz. Esta semana vamos a estar estudiando acerca de una disciplina espiritual muy importante. Y sé que constantemente hablamos de las disciplinas espirituales, pero muy pocas veces se vuelven eso en nuestra vida, una disciplina. Casi nunca las disciplinas espirituales se vuelven una realidad en nuestras vidas. Hoy quiero que empecemos el estudio acerca de una de las más importantes, y me atrevo a decir que es la más importante de ellas, y es acerca de la oración. Porque la oración es el método de comunicación con Dios. No hay otra forma en la que usted y yo podamos acceder a comunicarnos con el Padre. Hay un concepto muy especial acerca de la oración que les quiero compartir. Orar significa hablar con Dios, conectarme física, emocional y espiritualmente con Él. Orar no solamente es un método para conseguir algo de parte de Dios y lo vamos a estudiar más adelante. Y aunque sabemos que la oración es el único método de comunicación con Dios, tenemos que plasmar la realidad en esta mañana, y es que la oración ha sido desplazada de la vida de los hijos de Dios por cosas que aparentemente son más urgentes o más importantes. Pero constantemente la Biblia nos está recordando la importancia de orar todo el tiempo, la importancia de perseverar en la oración y la importancia de hablar con Dios constantemente. Así que en esta mañana vamos a estudiar dos pasajes en particular. Y vamos a descubrir por qué se ha desplazado la oración en la vida de los hijos de Dios hoy en día. Y también entenderemos que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestra perspectiva, que quite de pronto ese concepto errado que tenemos de la oración. Y aunque es un tema que todos nosotros conocemos y manejamos, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo constantemente está ajustando cosas en nuestras vidas y las ajusta de manera que cada vez nosotros podamos alcanzar la presencia del Señor de mejor manera. Así que les invito a que vayamos a la Biblia para estudiar el primer pasaje. En Romanos 12, desde el versículo 11 al 12. Le voy a invitar a que tome su Biblia y entonces estudiemos la palabra de Dios. Versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Miren lo que nos dice la palabra de Dios: constantes en la oración. Uno de los conceptos errados que tenemos acerca de la oración es que creemos que la oración es un método para conseguir algo de parte de Dios, o es una estrategia de convencimiento. ¿Verdad? Le buscamos a Dios a través de la oración cuando necesitamos algo. Y ese es el primer concepto errado que tenemos. Y por eso no podemos orar constantemente. ¿Qué significa el orar constantemente? Significa orar todo el tiempo, sin parar, orar independientemente de las circunstancias. Pero nosotros no podemos ser constantes al momento de orar, porque no creemos que la oración sea un método de comunicarnos con Dios, sino para conseguir algo. Y cuando nosotros no cambiamos esta perspectiva que tenemos acerca de la oración, no podemos comunicarnos con Dios a través de ella. Debemos necesariamente reconocer que hemos usado la oración solamente cuando tenemos necesidad, solamente cuando queremos alcanzar una respuesta de Dios. Y oramos más, y creo que es algo que podemos identificar en nuestras vidas, y le invito a que le pida al Espíritu Santo que baje esto a su corazón y pueda pensar en este momento. ¿En qué momentos de su vida usted ora más? ¿Ora más cuando está agradecido? ¿Ora más cuando necesita más a Dios? ¿O por el contrario, ora más cuando tiene necesidad, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad? Si es que es así, entonces tenemos un concepto errado de la oración. Y es verdad que a través de la oración podemos expresarle a Dios nuestros anhelos, las peticiones que tenemos.
es verdad, pero ese no es el concepto principal de la oración y ese no es el propósito principal de la oración. Necesitamos echar mano de la oración como el único método de comunicación con Dios. Y cuando nosotros entendemos que a través de la oración no solo conseguimos las cosas que anhelamos, sino que le conocemos más a Dios, empezamos a orar constantemente. Y es que uno de los propósitos importantes de la oración no es que recibamos algo de parte de Él o una respuesta, sino que le conozcamos más. Cuando usted tiene eso en mente, entonces la oración se vuelve una prioridad en su vida. De pronto terminamos el año que pasó orando escasamente, o de pronto oramos solamente los días que necesitamos más. Pero es necesario que empecemos este nuevo año con una mente renovada y un corazón dispuesto a entender que la oración debe ser algo prioritario en mi vida. Yo debo orar no por necesidad, sino por el anhelo de conocerle más a Dios. Y mientras más oramos, más le vamos a conocer. Por eso es que la Biblia dice en el versículo 12 que debemos ser constantes en la oración. Y en el versículo 11 empieza diciendo también que uno de los requisitos es con diligencia, no perezosos. Es decir, que debemos esforzarnos para orar. Es decir, que debemos poner toda de nuestra parte para que ese tiempo sea especial. A partir del día de mañana vamos a estudiar nuestro mayor ejemplo acerca de la oración, y es de Jesucristo. Y vamos a ver cómo Él sí tenía la oración como algo prioritario en su vida. Y si Jesús lo tenía, nosotros, que nos llamamos ser cristianos, es decir, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, debemos imitar aquella disciplina que Él tenía, y era orar constantemente. Entonces el primer error que tenemos al momento de pensar en la oración es creer que es un método de convencimiento o una estrategia para conseguir algo de parte de Dios. Y no, el concepto correcto acerca de la oración es que es un método para conocerle más a Dios y un método para comunicarnos con Él. Después de tener claro este primer punto, les quiero invitar a que vayamos al segundo pasaje, en donde vamos a estudiar otro concepto errado que tenemos acerca de la oración hoy en día. Y entonces lo encontramos en Mateo 6, versículo 6. La palabra de Dios dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Quiero recalcar que este pasaje lo mencionó Jesús, ¿verdad? Pero quiero solamente centrarme en la primera parte. Dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. El segundo concepto errado que tenemos es que es suficiente orar en la iglesia. Muchos cristianos hoy en día esperan el domingo para ir a orar en la iglesia, como si eso fuera suficiente. Quiero decirles que ese concepto es tan errado y aquí Jesucristo nos muestra que es necesario esas oraciones en intimidad, esas oraciones en la privacidad de nuestra habitación, esas oraciones en donde quedamos totalmente expuestos. No es suficiente con orar los domingos en la iglesia, no es suficiente con orar el día que tú vas a un culto en la iglesia, no es suficiente. Necesitamos, y aquí Jesús lo deja claro, tener un encuentro íntimo con Dios. Cerrar la puerta de nuestra habitación. Y ese cerrar la puerta de nuestra habitación significa que nada nos interrumpa. Buscar un lugar apropiado en donde nuestro corazón pueda estar expuesto delante de Dios. No en donde estén sonando cosas, en donde la gente esté hablando, en donde alguien nos pueda interrumpir. Nosotros debemos buscar un lugar propicio en donde nosotros podamos derramar totalmente nuestro corazón. Porque hay muchas personas hoy en día también que están acostumbradas a orar en público. Y de hecho era algo que Jesús les reclamaba a los fariseos, ¿verdad? Que ellos oraban en público y hacían oraciones para que la gente los escuchara y los viera. Y eso no está mal, ¿verdad? No está mal, por ejemplo, orar por los alimentos. No está mal orar por otra persona, no está mal. El problema está en solamente hacer oraciones así, en público, con otras personas, por otras personas, y desplazar esas oraciones en la intimidad. Y miren que estas palabras las menciona Jesús, que Jesús todo el tiempo estaba orando en público. Él todo el tiempo estaba orando para sanar enfermos, para resucitar muertos, todo el tiempo estaba orando cuando les enseñaba, Él oraba en público. Pero aquí vemos que Jesús le da más importancia a la oración íntima, a la oración en lo secreto.
Y es necesario entender que estas oraciones en lo secreto, donde quedamos más expuestos, son aquellas que tocan nuestro corazón con su presencia. Porque no hay nada que le podamos ocultar a Dios. No hay nada. Él conoce todo de nosotros, es verdad. Conoce nuestros pensamientos, conoce todo lo que hay dentro de nosotros, incluso aquellas palabras que aún no han salido por nuestra boca, Él ya las conoce. Pero es necesario que en intimidad nosotros podamos expresarle aquello que tenemos dentro, aunque Él ya lo conozca. Nosotros estamos diseñados para orar y estamos diseñados para pasar tiempo con Dios. Por eso es que Jesús hace hincapié aquí que esas oraciones son las más importantes, porque mientras más quedemos expuestos delante de la presencia de Dios, más oportunidad le damos al Espíritu Santo de tocar nuestras vidas. Y entonces, la oración que hacemos en la iglesia no es suficiente, ese es el segundo concepto errado. Pero el segundo concepto correcto de la oración es que mientras más oramos, nuestro corazón es cambiado. Y es que la oración no sirve para cambiar las circunstancias, sirve para que nuestro corazón sea moldeado en su presencia. Por eso es tan necesario pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestra mentalidad en este nuevo año, que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestro entendimiento y nos permite entender que la oración es necesaria y vital para los hijos de Dios. No puede haber un cristiano que se llame hijo de Dios que no ore día a día, que no ore constantemente. No hay nada que usted y yo podamos hacer que esté desligado de la oración. No podemos, porque estamos diseñados para pasar tiempo con Dios a través de la oración. A través de estos dos conceptos podemos entonces entender que Dios tiene un propósito con la oración, y es que nosotros podamos acercarnos delante de Él con libertad, pero también con constancia y con perseverancia. La oración no solo tiene que usarse cuando haya necesidad, sino en todo tiempo. Mientras más oramos, más le conocemos. Y mientras más estamos en su presencia, con el corazón expuesto, ahí en la intimidad de nuestra habitación, más cambiado es nuestro corazón. Y sí que necesitamos, amada familia, que Dios transforme nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra vida. Pidámosle entonces en este día al Espíritu Santo que renueve nuestro entendimiento, que nos ayude a ser constantes y perseverantes en la oración, para que cada día de este nuevo comienzo nosotros podamos empezarlo en su presencia. Que cada día nosotros estemos dispuestos a inquirir en su templo y a contemplar la hermosura de su santidad ahí en su intimidad. Les esperamos el día de mañana para que sigamos estudiando acerca de la oración y estudiemos acerca de la importancia que Jesús le daba al pasar tiempo a solas con su Padre Dios. Bendiciones, amada familia, y que tengan un excelente día. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos